¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio del podcast Nación Patriota. Mi nombre es Henry Bifranco y estaremos hablando esta semana de lo que obviamente ocurrió contra los Cincinnati Bengals el domingo pasado y también algunas noticias acerca de las lesiones, porque por si no se dieron cuenta, los Patriots sufrieron al menos 4 bajas importantes en el juego anterior. Se sabe que Will Campbell, Jared Wilson, Kyrie Stonga y Brandon Schooler, todos ellos han sufrido algún tipo de lesión durante el encuentro pasado, a lo que se suma las que ya hemos visto, como la de Milton Williams. Entonces, hubo una intensa cobertura, un reportaje bastante completo acerca del estado de, por lo menos, los dos linieros ofensivos novatos, que son Wilson y Campbell, y vamos a ver lo que sucede también con los otros dos durante la semana, pero por lo pronto los Patriots vuelven a sumar lesiones. Lo que había sido la mayor fortaleza del equipo, que fue su salud, pues desgraciadamente ya no está haciendo eso, se está convirtiendo en un equipo con cada vez más lesionados, probablemente producto del problema que todos esperábamos, que es jugar sin parar por 3 meses, 12 partidos consecutivos, y con una semana de descanso hasta la semana 14. Evidentemente el equipo está llegando a su límite físicamente con sus titulares y estos pues al mismo tiempo están resintiendo con una quizás una menor oposición a las lesiones, como es de esperarse, pero aún así, al menos en el caso de los dos linieros novatos que hemos mencionado, parece que han evitado lesiones graves, lo cual siempre son buenas noticias, en especial porque puede que vuelvan para los playoffs, algo que sin duda ayudaría mucho al equipo, que hoy sabemos que ya está en postemporada. Aún no sabemos en qué posición entrará, porque está por definirse en las próximas semanas, pero con 10 triunfos en, en 12 partidos, se ha convertido ya en el equipo con más victorias en la temporada y también, pues básicamente considerando el historial de otros clasificados a lo largo de estos últimos años, con 10 victorias los Patriots, incluso cayéndose en las próximas semanas sin ganar ningún juego, pues ya prácticamente están clasificados, al menos como comodín. Pero dadas las circunstancias, pues evidentemente el equipo tiene la oportunidad de incluso reclamar el sembrado número uno, algo que se empezó a hacer más posible, dado el resultado de sus otros oponentes en la carrera por este sembrado número uno. Pues Denver obviamente no jugó en la semana anterior y los Colts cayeron contra los Chiefs, los cuales son a priori los candidatos más fuertes a quedarse con este sembrado número uno, que les daría a cualquiera que lo obtenga una semana de descanso, que es la semana de juegos de comodín, y le permitiría descansar todavía un poco más, sobre todo pensando que son equipos muy golpeados por lesiones, como en el caso de los Patriots. Una semana de descanso en postemporada, sumada a la que ya van a tener por defecto en temporada regular, les puede venir bastante bien. Por eso se vuelve quizás una prioridad para el equipo mantenerse en ese lugar. Por ahora es el número uno de la conferencia, aunque hay que recordar que tienen un juego de más por el calendario que tienen, dado que no pueden descansar hasta la semana 14. Así que habrá un reajuste eventualmente, pero controlan su destino, que es lo más importante en estas instancias de cierre de temporada. Y la verdad es que el juego contra los Bengals se complicó demasiado. Muchos estaban previendo un juego de muchos puntos a favor de los Patriots, una auténtica paliza para unos Bengals que no iban a contar con Jamar Chase, que al final no contaron con Joe Burrow, aunque hicieron el amague de que podían activarlo. Y Joe Flacco, incluso siendo el titular en esta ocasión, tampoco estaba al 100% porque había presentado un problema en el hombro a lo largo de los días anteriores. Y aún así, incluso con sus mayores debilidades, los Bengals se mostraron bastante fuertes. Una muy buena defensiva contra los Patriots, un muy buen ataque por tierra, que a su vez delatan los problemas que ya están presentando los Patriots, quizás por el mismo agotamiento físico que están sufriendo y obviamente el impacto psicológico de ver a tantos compañeros suyos cayendo en las últimas semanas. Queda claro que los Patriots ya no son tan fuertes como parecían al inicio de esta racha, que ahora se extiende a 9 triunfos al hilo en la campaña, que es la racha más larga de triunfos en lo que va del año, y pues parece que están alcanzando ya su tope. Por eso hay ese riesgo, ahora que van a enfrentar a los Giants, de que probablemente ya acabe esa racha, lo cual no sería el fin del mundo, pero evidentemente en la carrera por ser el mejor récord de la conferencia americana,
no sería lo ideal, pensando también en que los Bills todavía mantienen una diferencia bastante considerable de juegos con respecto a los Patriots, es decir, los Patriots todavía tienen 2 juegos y medio de ventaja sobre los Bills, ajustándonos un poco también ese tema del juego de diferencia. Y si vuelven a perder, pues, otra vez tendrían otro juego de diferencia, y esto podría ayudarlos a que en el juego de la semana 15 pues, los Patriots lleguen con la menor presión posible y quizás incluso ya con la división en su bolsillo, pero como pierdan el próximo lunes, las cosas van a mantenerse bastante vivas para los Bills y van a darle un sentido totalmente diferente a ese juego de la semana 15, que ahora sabemos lo van a contar con varios titulares importantes. Pero volviendo un poco al partido contra los Cincinnati Bengals, creo que los Bengals sorprendieron a los Patriots porque primero su ataque por tierra fue muy efectivo. Ya habíamos visto que los Patriots la semana anterior contra los Jets hicieron agua en contra de los acarreos, en contra de la carrera, especialmente cuando se trataba de que corriera el quarterback Justin Fields. Y esta vez fue un corredor, no hubo necesidad que Joe Flacco corriera con el balón porque el corredor titular del equipo, Chase Brown, realmente movió el balón a placer y los Patriots nuevamente tienen problemas para bloquear esos acarreos por el medio. Se nota la ausencia de Milton Williams, pero revisando en retrospectiva los partidos anteriores a la lesión de Milton Williams, ya había un desgaste físico evidente. Creo que el hecho de que viéramos a los Patriots por 9 fechas consecutivas, limitando a sus rivales a menos de 50 yardas por tierra, a todos los corredores que habían enfrentado hasta ese momento, los habían limitado a menos de 50 yardas por tierra. Y eventualmente se rompió esa racha contra los Buccaneers y desde entonces los equipos realmente le han podido correr mejor a los Patriots. Y en esos juegos contra Tampa Bay y contra los Jets, contamos con Milton Williams en la mayoría de los snaps y no se veía tampoco una mejoría. Se notaba ya el cansancio físico de la línea defensiva y creo yo que es parte del problema que tiene este equipo. Es un equipo con muy pocas rotaciones y con un gran volumen de trabajo. Y eso, desde que se anunció el calendario, era una preocupación real. Y dado ahora cómo se ha mostrado el equipo, que realmente ha dejado la piel en el campo y se nota que está muy bien compenetrado, ese estilo físico y agresivo que tiene Mike Vrabel a la hora de enfrentar los partidos, eventualmente iba a causar este tipo de problemas de desgaste en sus jugadores y es algo que va a tener que compensar, porque evidentemente el equipo ya no puede seguir al ritmo que iba. Incluso yo creo que con la semana de descanso, próxima, realmente no creo que el equipo vuelva a estar al mismo nivel de sus primeras semanas. Puede que tenga una energía renovada, pero creo que van a tener que buscar otras maneras de empezar a ganar, porque es claro que ya no pueden mantener la misma dinámica que hayan manejado en las últimas semanas. Y esto es natural. Los equipos cuando llegan a este punto de la temporada están muy, muy quemados y las semanas cortas, los viajes. También recordemos que los Patriots han tenido tramos de la temporada con viajes realmente largos y no han tenido un descanso apropiado. Por ejemplo, cuando han viajado realmente a muchas partes del país, de Estados Unidos, y creo yo que el equipo no está, está resintiéndolo y vuelvo a repetir que la falta de rotaciones realmente los afecta. Ahí es cuando, por ejemplo, en las lesiones que hemos visto de Campbell o de Wilson, hay una falta de jugadores que puedan tomar su lugar y solamente están los menos peores, por así decirlo. Ben Brown me parece un guardia izquierdo más que decente, pero Vederian Lowe, lo vimos el año pasado, no es un titular con el cual tú te sientas cómodo. Y sin embargo, May va a tener que otra vez experimentar lo que es ser protegido por alguien como él, porque no hay más opciones. Y creo que los Patriots en ese sentido, pues ahí se nota que apenas son los primeros años de una reconstrucción que obviamente va a tomar tiempo, aunque es claro que la cultura que ha traído Mike Vrabel puede que adelante un poco las expectativas que tienen de ganar a lo mejor el Super Bowl, porque evidentemente están teniendo un gran primer año y si mantienen las cosas así el segundo, que es lo más difícil, probablemente no sea un equipo que tenga que esperar 4 o 5 años para ser campeón. Puede que en la mitad de ese tiempo ya puedan estar llegando a un Super Bowl. Todo va a depender, por supuesto, de que
vean lo que está sucediendo en este momento, que no hay suficientes suplentes de calidad y hay una brecha muy grande. Y era lo que se comentaba también en otros episodios del podcast, que este equipo tiene brechas en las cuales sus titulares pueden ser buenos o muy buenos, pero los suplentes son muy poco probados. Y pasó en el tackle defensivo. A ausencia de Milton Williams, el equipo ha empezado a ser como una especie de comité de tackles defensivos para cubrir su baja. Han puesto a Jeremiah Farms, han tratado de poner a Eric Gregory, han tratado de poner a Kyrie Stonga, pero ninguno tiene esa presencia que tenía Milton Williams, porque es claro que la calidad de Williams, pues, es mucha, pero ni siquiera hay un jugador cercano a ese nivel, o que esté a 1 o 2 escalones por debajo de ese tipo de jugadores. Lo mismo pasa en los linieros ofensivos, pasas de tener a Will Campbell, que es uno de los mejores tackles en la temporada, a Vederian Lowe, que ha sido uno de los peores tackles la temporada anterior. ¿Por qué? Porque no hay esa porque la brecha es muy grande, porque no hay ese talento que le dé segunda al equipo. El equipo B, evidentemente, si jugáramos con todo el equipo B que tienen los Patriots, muy difícilmente tendríamos, ya no digamos la mitad, probablemente la tercera o cuarta parte de los triunfos que se tienen en este momento. Claro que obviamente no esperamos que todos los suplentes tengan gran nivel, pero contar con buenos suplentes en posiciones clave como tackles, como en la defensiva, es obviamente una prioridad, pero viendo lo que se habían hecho los 2 años anteriores, que básicamente no se hizo nada. El año pasado se dedicaron solamente a firmar jugadores que no sirvieron y que luego tuvieron que cortar porque no aportaban nada al nuevo sistema. Con Bill Belichick fue un desperdicio de picks y un desperdicio de contratos, que también volvió a hacer lo mismo, jugadores que se terminaron yendo porque no aportaban nada. Y si vemos lo que han hecho en la liga actualmente es igual a cero. Entonces, Vrabel tenía que armar este equipo prácticamente desde cero, tuvo que armar un equipo nuevo, más del 50% del roster actual son jugadores que trajo el propio Vrabel. Nos habla mucho de lo mucho que ha tenido que hacer, lo complicado que ha tenido, Vrabel para armar este roster, y creo que ahora se está viendo, pues, lo difícil que está haciendo tener una rotación decente. Y creo que esa va a ser la prioridad del próximo año. Hay jugadores que creo yo que han dado el salto de calidad como para no hacer una prioridad traer X posiciones. Por ejemplo, he visto gente que incluso menciona alas cerradas, centros, guardias, pero si vemos los titulares que están actualmente en el equipo, creo que no hay una prisa por traerte un titular del mismo nivel, más bien buscar opciones que tú puedas desarrollar a futuro y pensar que pueden ser el sustituto de los que ahora son titulares, pero sin la prisa que uno vería, por ejemplo, en otras posiciones como puede ser, no sé, eh, corredor, donde todavía estás batallando por encontrar un titular, no sabes si TreVeyon Henderson te va a funcionar. En receptores, porque no sabes cómo va a estar Dix el próximo año, tiene más de 30 años, Mac Collins tampoco se hace más joven, y tus únicas 2 opciones reales a futuro en este preciso momento son 2, Booty y Demario Douglas. No son suficientes para armar un cuerpo de receptores para los próximos 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque no tienes todavía esas opciones en el equipo. Ahí quizás, ¿no? O en el tackle derecho, donde Morgan Moses probablemente se retire el próximo año o tenga un año más en la NFL, pero ya desde ahora estás viendo que no es un jugador a largo ni a mediano plazo, ¿no? Esos son casos donde sí tienes que pensar que la prioridad es inmediata y que el próximo año tienen que ir con todo para reforzar esas posiciones. Pero hay otras que creo yo que, aunque se mencionan y hay gente en redes sociales, cuentas que mencionan esas posiciones, como el ala cerrada, como el centro, creo que también es un poco alarmista ponerlos en el mismo grupo sin dar contexto de cuáles son prioridades y cuáles son, a lo mejor, sí, proyectos a futuro, por así decirlo, porque no son prioridades, son, este, pensando en que a lo mejor Hunter Henry se retire en unos años, pensando que a lo mejor Garrett Bradbury llega un momento en que dé el bajón, pero no es ahora. Ahora te están jugando muy bien y probablemente el siguiente año hagan lo mismo, pero no estaría mal tener un plan B. Es diferente a decir, si no traigo el próximo año un tackle derecho, probablemente Moses no me va a ayudar. ¿Y a quién voy a poner? ¿A Lowe, a Marcus Bryant, que en ningún caso están probados ahí, que no han demostrado nada todavía? Y en el caso de Lowe,
ha demostrado incluso malas cosas cuando lo has puesto en esa posición. Son cosas que sí creo que condicionan un poco el listado de necesidades. Pero nuevamente digo, el partido contra los Bengals se siente más como una derrota moral que como un triunfo. Incluso en el discurso de Mike Vrabel no hay esa enjundia habitual del equipo a la hora de celebrar en el vestidor. Están en shock por las lesiones, porque evidentemente perder a tus compañeros y a la rapidez que los perdieron en el partido golpea a los jugadores. El discurso de Vrabel también fue como: "Hay que tratar de ser mejores". El equipo realmente tuvo muchos problemas, y no solamente en eso del ataque terrestre de los Bengals, o a lo mejor, o la ofensiva en general. Creo que fueron puntos muy específicos que sí creo que el equipo tiene que atender en el corto plazo lo mejor que pueda, porque le está dando herramientas a los rivales para enfrentarlos en futuras ediciones. Las últimas 3 semanas creo que han sido muy reveladoras para los equipos que van a enfrentar a los Patriots, porque mantienen consistentemente una serie de debilidades que van a aprovechar. La más evidente, en mi opinión, en la ofensiva es la zona roja. Creo que es un equipo que puede llegar puede mover el balón hasta ahí, pero ha quedado muy claro, sobre todo en el partido contra Cincinnati, que no pueden anotar en zona roja, les cuesta mucho abrir espacios, y es algo que incluso Vrabel remarcó en comentarios posteriores al partido. Viajaron Tuvieron 8 jugadas en zona roja, en un punto del partido, 8 seguidas, y en ninguna pudieron anotar. Estuvieron en la yarda 1 en todos esos snaps y no pudieron avanzar una yarda para entrar a las diagonales. Y eso contra la peor defensiva de la liga. Y es preocupante porque incluso teniendo a Campbell y a Wilson les pasó, ¿no? No fue algo que nada más ocurrió cuando metieron a Lowe o a Brown, porque hasta eso, creo que cuando entraron ellos dos en sustitución de Campbell y de Wilson, porque ellos caen lesionados durante el juego, la realidad es que jugaron igual de mal, y hicieron las cosas igual de bien que ellos. No hubo una diferencia, y creo que eso es preocupante porque quiere decir que toda la unidad no está haciendo su trabajo. Yo llevo diciendo eh, bastante que Jack Westover como fullback no me convence para nada. El hecho de que metieran a Khyiris Tonga como fullback te dice todo lo que quieres saber acerca de su rendimiento, porque ¿por qué mover a un tackle defensivo que lo necesitas como tackle defensivo, como fullback de medio tiempo, si se supone que ya tienes un fullback a tiempo completo que puede hacer esa labor? Porque como se vio contra los Bengals, no aporta nada. No aporta en el juego por aire, no aporta en bloqueos, no aporta en acarreos, no aporta en nada. Westover, obviamente se le dio la oportunidad, pero porque el sistema de McDaniels lo requería y no tenían a lo mejor mejores opciones. Hay que recordar que tenían un fullback en los campos de entrenamiento este año, pero él cayó lesionado y ya no pudo volver este año. Entonces le dieron la oportunidad a este chico, pero la realidad es que ha jugado muy mal. No le abre espacios a nadie. Los defensivos y los fullback. Y si a eso le sumamos que la línea ofensiva ya no mueve a los defensivos como antes, sí siento que hay un desgaste muy claro y se ve en las trincheras, porque lo mismo le pasa a la línea defensiva. La línea defensiva estaba siendo una de las mejores por tierra. En las últimas 2 semanas, sus rivales promedian más de 5 yardas por acarreo. El domingo contra Chase Brown, que no es un buen corredor, que toda la temporada ha sufrido, les corrió lo que quiso correrles. Cada vez que los Bengals se acordaban de que podían correr con el balón, les avanzaban en primeros downs a cada rato. Tuvieron más efectividad por tierra que por aire, considerando que llegaban con una mayor fortaleza en el juego de pase que por tierra. Sí habla de lo mal que está el equipo en esa zona. Y creo yo que en general las trincheras de los Patriots están jugando muy por debajo de lo que Vrabel les exige, pero tampoco creo que sea falta de talento, es un desgaste. Muchos de estos jugadores llevan participando como titulares toda la temporada. Era inevitable que les ocurriera. Hay jugadores como Barmore que ahora sin Milton Williams tienen que tener doble bloqueo casi todo el tiempo. Entonces tampoco te puede ayudar mucho en el pass rush, tampoco te puede penetrar por detrás del backfield. No puede hacer lo que puede hacer normalmente porque ahora toda la atención está sobre él y el equipo carece de otro tackle defensivo que pueda
hacer la labor que Barmore no puede y evidentemente Milton Williams no va a poder hacer por un tiempo. Ahí es cuando creo yo que va el mensaje de Vrabel, porque en el vestidor él dice: "Tenemos que unirnos, cuando sucedan cosas como las que ocurrieron, que cae lesionado Will Campbell y Jared Wilson, por problemas en el tobillo y en la rodilla, cuando cae Brendan Schooler por otro problema en el tobillo, cuando Khyiris Tonga no puede regresar por un problema en el pecho, el equipo no puede simplemente agüitarse y pensar cómo le vamos a hacer, sino dar un paso al frente. Y tienen que mirar a sus compañeros y decir, tenemos que dar ese paso al frente. Y eso es algo que Vrabel, palabras más, palabras menos, comenta en el vestidor. Él no los regaña como se regañaría normalmente. Creo que hay una especie de reclamo paternal bastante conciso con la filosofía de Vrabel, que me parece tan oportuno como al mismo tiempo necesario. No regañas a tus jugadores cuando están pasando por un momento emocional muy intenso como en este momento, pero tampoco dejas pasar la oportunidad de una crítica constructiva, porque ellos saben que aunque no tengan a sus compañeros de aquí a unas semanas, tienen que seguir jugando. Hay que jugar el próximo lunes contra una defensiva que tiene uno de los mejores mariscales de campo de la liga, porque Brian Burns, si no fuera por la temporada que tiene Miles Garrett, estaría siendo el líder en capturas de la NFL. Él tiene 13 esta temporada, es uno de los que más capturas tiene. Y es un equipo de los Giants que despidió a su coordinador defensivo. Van a jugar con uno de los asistentes, van a jugar con mucha más energía ahora que ya no tienen a lo mejor al tipo que ya todo el mundo odiaba en esa defensiva. Es un equipo que tiene un head coach que ha sacado el libro de trucos contra los Lions y casi les ganan si no fuera porque cometieron errores a la defensiva, precisamente del coordinador que ya no está. Y es un equipo muy peligroso. Los Patriots llegan, creo yo, a un punto en este momento en el que ya les surge la semana de descanso. O sea, creo yo que la semana de descanso en este momento llega una semana tarde. Tendría que ser en este momento la semana de descanso, porque el equipo genuinamente no creo que esté en condiciones para otro partido muy intenso. A lo mejor, como ha sido con Mike Preble desde sus tiempos en Tennessee, pasa lo contrario y vemos un equipo muy cohesivo, muy agresivo, muy físico otra vez, dando una última intentona antes de irse una semanita a descansar y reponer energías, pensando precisamente en que se pueden poner con 10 triunfos seguidos, 11-2 y esperar que los Bills se tropiecen en estas semanas para llegar con un poco de colchón para el juego contra ellos en la semana 15. Pero la realidad es que es muy difícil y el propio Vrabel se ve frustrado, algo impotente. Primero, quizás por el tema de las lesiones, que él no puede hacer nada y también porque obviamente no creo que el tema del ataque de la defensiva por tierra, de la ofensiva en zona roja, no sean temas que se traten en las prácticas. Es claro que se trabajan, pero si el equipo no está ejecutando al nivel esperado o al nivel que ven en las prácticas, no están saliendo las cosas y es frustrante como un head coach tener que averiguar por qué no está funcionando si en la práctica funciona, qué se está perdiendo en en llevar esto, el traslado de eso, de un entrenamiento al partido, qué está fracasando. Porque incluso Vrabel, él comenta, y eso es algo que me parece muy interesante, hay una autocrítica en su comentario en el vestidor, que él dice que ellos tienen que comunicar mejor, tienen que enseñar mejor como coaches. Y empieza con él y empieza con sus asistentes. Y es un comentario que evidentemente refleja este punto, que es un equipo que algo le está fallando en este momento. Yo pienso que es falta de energía física, pero también hay una especie ya creo que agotamiento emocional, porque la presión que está teniendo New England en este momento es mayor de la que tenían al inicio de la racha. Ya es un equipo con 10 triunfos, es el primero que lo hace en la NFL, es un equipo actualmente lidera la conferencia americana, lidera la división todavía no gana nada, porque a pesar de que tiene todos estos logros, todavía no asegura el mejor sembrado de la conferencia ni en la división. En cualquier momento, si se caen, puede que todo esto se venga abajo. Y creo que esa presión es la que sienten los jugadores día a día. Y es difícil no imaginar lo complicado que puede ser que además tengas que hacerlo sin tus mejores jugadores en el campo.
algunos podrían estarse motivando porque pueden tener la oportunidad de jugar mejor sin esos compañeros en el terreno de juego, pero la realidad es que este equipo se ha construido con una unidad, y un colectivo tan unido, tan fuerte, tan, con un entendimiento en común, que es como una familia, y tú no quieres ver a un familiar en una mala situación, lastimado, herido, sin la posibilidad de poder contar con él en el punto más importante del año. Creo que eso realmente les está afectando a los jugadores. Tienen que encontrar en estos días, y creo yo que suena ridículo, pero el hecho de que sean festividades en Estados Unidos como el Día de Acción de Gracias esta semana, creo que también puede ser un punto de quiebre para los jugadores. Braille y compañía seguramente van a aprovechar esta clase de festividades para volver a traer esa unidad, para volver a fortalecerlos mentalmente. Y creo que ahí está el significado de las palabras de Braille. Él tiene que hacer su trabajo de no perderlos, porque él sabe lo cerca que están de lograr algo histórico para este primer año de reconstrucción, porque incluso en los años en los que los Patriots tuvieron a Bill Belichick no empezó así su carrera en los Patriots. Lo más cercano que ha tenido la franquicia y en los tiempos de Robert Kraft a un inicio de este nivel fue con Pete Carroll en el 97 y es un equipo que si lo comparamos con el de este año es todavía mucho mejor que ese equipo y Vrabel no quiere que se le venga abajo, porque ahorita, si viene una mala racha, ¿no? Tan cerca de playoffs, en el cierre de la temporada regular, puede ser mortal, puede que haga este equipo de prometedor, hacer un equipo de one and done, de un partido de entrar a playoffs y quedar eliminados enseguida. Por eso mismo es necesario que el equipo vuelva a recordar lo que era en un principio, ¿no? Físicamente creo que ya no están como para volver a ese nivel de intensidad, pero mentalmente tienen que volver a ser duros, fuertes como una roca. Tienen que llegar nuevamente a ser el equipo que fueron cuando empezó todo esto, porque creo incluso, la verdad, que sin importar en qué circunstancias llegaron, son muy similares los Patriots del inicio de esta racha, cuando venían de perder contra los Steelers, a los a estos. Creo yo que mentalmente ambos equipos estaban casi por los suelos. Creo que el equipo no estaba todavía en condiciones mentales después de la derrota contra los Steelers. Sí se notaba un ambiente como de algo no está funcionando y se sentía como que si volvían a perder, ahora sí la temporada se iba a empezar a descarrilar para Vrabel. Pero en esa semana previa al juego de los Panthers, algo cambió. Y si bien el equipo empezó mal ese partido contra los Panthers, eso solamente ocurrió en las primeras 2, 3 series del partido. Después de eso, el equipo fue una aplanadora. Y esa energía la llevaron al siguiente juego contra los Bills y ganaron ese juego que parecía también imposible de ganar dadas las circunstancias con las cuales el equipo había iniciado la temporada. Y este momento me parece muy similar porque a pesar de que le ganan a los Bengals, hay una derrota moral, hay un nivel mental muy similar al juego contra los Panthers, en el cual la semana anterior no los dejó muy bien parados y sienten que algo han perdido en el camino. Y nuevamente, Vrabel va a tener que hacer lo mismo que en esa semana 4 y traer de regreso esa dureza y fortaleza mental que tanto les caracterizó para salir adelante y no solamente hacer eso, sino mandar realmente declaración de intenciones al resto de la NFL. No creo que podamos comparar, claro, a los Giants con los Bills, es muy difícil, pero repito, los Giants probablemente sean el mejor, peor equipo que se ha visto en los últimos años. Es un equipo que ya quedó eliminado de la contención por postemporada, ¿no? Tienen 2 ganados y 10 perdidos, pero si hubieran ganado los partidos que se supone debían ganar porque llevaban liderato en el último cuarto, si hubieran podido ganar en esos últimos 5 minutos de esos partidos, estarían a lo mejor con 7 u 8 triunfos en el año. Serían a lo mejor un contendiente a por lo menos un puesto de comodín o incluso quitarles la división a los Eagles. Pero es un equipo que ejecuta muy mal y quizás los cambios que han hecho los ayuden a terminar ganando más partidos al final del año. Porque creo que con Kafka han jugado medianamente bien y ya lo analizaremos en otro episodio, pero han tenido muy buen desempeño a la ofensiva. Obviamente cometen errores tontos, pero tienen a Jackson Dart de regreso y van a ser un equipo nuevamente muy eficiente al mover el balón.
Kafka creo que en ese aspecto no decepcionó incluso con Jameis Winston. Winston, pues obviamente cometió los errores que cabría esperar de un quarterback como él, pero en la mayoría del encuentro le jugó un partidazo a los Lions. eh, y también sacaron muchas jugadas de truco. Y a la defensiva creo que va a haber el mismo efecto. Sin Shane Bowen, que había sido su coordinador defensivo, y ahora con el asistente defensivo, es muy probable que jueguen al nivel que se esperaría de esa defensiva, porque juegan 3 cuartos muy buenos. Es una defensiva que acumula muchas capturas este año. Es probablemente la segunda o tercera mejor línea defensiva que ha enfrentado New England en este año, considerando que enfrentaron a la de los Browns y a la de los Falcons, que me parece que son superiores a esta, pero igual es una defensiva top en su línea defensiva. Es una línea que genera mucha presión al coreback, que captura mucho al coreback, y no vas a contar con tu mejor tackle ofensivo, ni con tu liniero, con tu guardia izquierdo titular, y eso va a generar problemas. Pero también es una oportunidad para los Patriots, porque nuevamente digo, aunque ganaron, se siente como una derrota la victoria contra los Bengals por el costo de ese triunfo, por cómo se dieron las cosas en el desarrollo también de las acciones y porque realmente tienen la presión encima, porque saben que ellos tienen mucho que perder y los Giants van a ir a jugar sin nada que perder. Y todos esperaríamos que jueguen a tanquear, pero la realidad es que el tanking en la NFL para los jugadores no existe. Ellos están jugando su sustento y tienen que mostrarse bien para, ya sea ese equipo, para seguir el próximo año, o para futuros equipos, ¿no? Pensando en que a lo mejor se vayan el siguiente año y van a jugar muy bien, porque también el head coach interino quiere que el próximo ciclo de contrataciones lo consideren a él como el head coach permanente. Va a jugar lo mejor que pueda. El coordinador defensivo interino va a querer que lo promuevan a coordinador defensivo a tiempo completo. Son gente que quizás ya no tienen la prioridad de clasificar, pero personalmente cada uno cuenta con motivación suficiente para dar un gran encuentro. Y los Patriots están jugando quizás su peor fútbol desde la semana uno y también vienen muy disminuidos física y mentalmente. En el análisis, uno pensaría que es el caldo de cultivo perfecto para que el equipo finalmente pierda su racha de triunfos y se vaya a la semana de descanso con su primera derrota en 9 partidos. Y eso puede que merme un poco la situación. Por eso también los Patriots van con esa obligación de ganar. ¿No? Tiene muchísimo más que perder que los Giants y muchísimo más de que perder que antes, por todo lo que está ocurriendo. Creo que son semanas muy tensas, muy críticas en Foxboro. No creo que al final es una situación, creo que incluso muy diferente a la que cualquiera que ha enfrentado este equipo antes, porque no están jugando mal y la clase de tensión que se vive es por mantener este buen momento. En otras ocasiones hay una tensión porque las cosas no se han dado desde un principio y el equipo acumula una racha de derrotas y más bien es pensar cómo van a salir adelante con tantos problemas. Pero creo que en ese aspecto, pues por eso es que Vrabel tiene que encontrar la forma. Y creo yo que estos días nos van a decir mucho de lo que debemos esperar de los Patriots el resto del calendario. No es coincidencia tampoco que el partido que enfrenten a los Giants va a ser también el 1 de diciembre. Y diciembre es el gran cierre de la NFL. Es el gran cierre de temporada. Aquí es donde los pretendientes se caen y los contendientes, pues, evidentemente clasifican. Y no solamente clasifican, sino se posicionan, ¿no? Mandan sus intenciones al resto de la NFL a través de los triunfos que puedan acumular. Y ya el hecho de que los Patriots no tengan tan garantizado el triunfo contra los Giants, sí te cuento un poco la situación tan difícil que están atravesando, pero tampoco es tan complicada. Creo yo que dentro de lo que cabe sí hay rayos de luz y de esperanza. Creo que el hecho de que May haya jugado con estos 2 linieros ofensivos antes es muy importante, porque estamos hablando de que ya tiene experiencia, ya sabe por qué pie cojea Vederian Lowe. También Josh McDaniels no es su primer rodeo en este aspecto. Yo recuerdo las temporadas de 2015 y 2017, el equipo perdió un montón de linieros ofensivos. En la de 2015 incluso fue más. Llegó un punto en el que los únicos titulares que estaban jugando con una lesión grave, como era el caso de Sebastian Vollmer o de Marcus Cannon, que estaban jugando con lesiones muy severas
pero como ya no había nadie más, o sea, ya habían rascado hasta el fondo del barril para poder obtener linieros suficientes para seguir jugando, para que existiera una línea ofensiva. Aún así, ese equipo llegó a jugar el juego de campeonato contra los Broncos. Y yo siempre me voy a quedar con la sensación de que ese partido contra los Broncos en el juego de campeonato fue mucho mejor que el que le dieron los Panthers en el Super Bowl 50. Y en gran medida fue por la ofensiva, porque la defensiva también se durmió en ese partido. Fue un mal partido de jugadores como Jamie Collins, que siempre habrían sido garantías hasta ese punto. Y en el caso de la ofensiva, sin línea ofensiva, ¿no? Desde el principio de la temporada prácticamente, le jugaron un partidazo a la mejor defensiva, no solo de la NFL en ese momento, sino de la década, ¿no? La no-fly zone de los Denver Broncos, y le jugaron un partidazo. Si no hubiera sido por el gol de campo que falla Stephen Gostkowski en ese encuentro, los Patriots hubieran ganado porque la diferencia fue de 2 puntos nada más. El encuentro se perdió cuando no pudieron hacer una conversión de 2 puntos justo al final del partido. Ahí fue donde el equipo perdió toda posibilidad de ganarlo. Pero fue un partidazo. Y nuevamente, la ofensiva la dirigía Josh McDaniels. Él sabe lo que es esto. También le pasó en 2017. Fue una gran temporada ofensiva, pero lo que no muchos parecen recordar es que se hizo con una línea ofensiva muy parchada. Había jugadores como Marshall Newhouse que nunca hubieran sido titulares bajo ninguna circunstancia normal, pero las lesiones fueron tantas que tuvieron que recurrir a eso y el equipo jugó el Super Bowl. O sea, en ambos casos, el mínimo que alcanzaron esa temporada fue un juego de campeonato en esos 2 años, ¿no? Si los combinamos. McDaniel sabe cómo hacer funcionar sus ofensivas cuando parece que la adversidad es demasiada. Y creo que un punto clave es que tienen que aprender a sobrevivir, pero no es que hayan perdido a ambos jugadores el resto del año. Por lo menos en el caso de Wilson se sabe que son de 4 a 6 semanas, la expectativa es que sean menos. Eso quiere decir que su esguince de tobillo alto, que esa es la lesión que se le ha diagnosticado, no es tan severa. Hay reportes que dicen que el tratamiento puede ser incluso de 3 semanas, lo cual da a entender que incluso podría no ir a reserva de lesionados o aunque fuera a reserva de lesionados, regresaría totalmente capaz de volver a jugar con los Patriots, lo cual sería bueno porque creo yo que incluso aunque los tengamos para postemporada, que tengan 1 o 2 juegos antes para agarrar el ritmo, sacudirse el óxido inevitable de la inactividad, creo que sería muy importante. Es lo que comentábamos en el caso de Milton Williams, que pueda volver por lo menos para el cierre de la temporada es muy importante porque si pueden volver para tener un juego en el cual tengan unos cuantos snaps solamente para sacudirse el óxido un poquito, les va a ayudar mucho porque es muy probable que el equipo tenga partidos muy intensos en postemporada. Ahí se juega un nivel de intensidad el doble o el triple de lo que se juega normalmente en situaciones más tranquilas como en temporada regular. Creo yo que eso también es muy bueno. El hecho de que jugadores como Williams, como Campbell, como Wilson no tengan que perderse más de a lo mejor un mes y cacho de actividad, le ayuda bastante al equipo porque también, incluso pensando a un largo plazo, una lesión más severa en la cual tuvieran que rehabilitarse por 6 a 9 meses, donde hubiera una cirugía, es muy probable que ni siquiera estarían listos para el inicio de la siguiente temporada, lo cual eh, haría complicada no solamente esta campaña, sino la siguiente. Lo comprometería todo. Realmente también los planes tendrían que cambiar drásticamente y todo eso. Eh, el evitar balas no solamente se habla de evitarlas por ahora, por el contexto actual, sino por lo que se pueda presentar a futuro. Y creo que eso es algo que le va a ayudar mucho a los Patriots en ese aspecto. Todavía no sabemos el alcance de las lesiones de Schooler y de Tonga, pero es muy probable que tampoco jueguen por un tiempo. Creo que el hecho de que se presenta la semana de descanso también le permite al equipo no tomar una decisión tan apresurada en muchos de estos casos, porque saben que la semana de descanso es unos días adicionales muy necesarios para estudiar qué tan factible es que jueguen a lo mejor contra los Bills o los Ravens, que son los 2 partidos posteriores después de la semana de descanso. Y también hay que considerar que cuando están en reserva de lesionados no tienen permitido entrenar, que es lo que estamos viendo con Milton Williams actualmente. Él no aparece
ni en los reportes de entrenamiento ni nada, porque él no puede presentarse hasta que no sea activado después de 4 partidos. Y los Patriots, como tienen semana de descanso, hay que contar esa semana y añadirle una semana más al tiempo para ser activados. Es decir, lo normal sería que no jugaran 4 semanas, ¿no? Sin semana de descanso de por medio, pero como aquí se cruza la semana de descanso, tienen que ser 5 porque la NFL exige que se pierdan 4 partidos, no 4 semanas nada más. Tienen que perderse partidos oficiales para que sean activados. Y en este caso, si hay semana de descanso, ahí no hay partido, entonces no cuenta. El equipo tiene que esperar 5 semanas para activarlos. Por eso no sería factible que a todos vayan a reserva de lesionados. Hay casos donde, pues, era inevitable, como en el caso de Williams, porque había que subir jugadores, había que hacer movimientos en el roster, y su lugar era muy valioso como para simplemente tenerlo ahí, sabiendo que igual no va a poder regresar en 4 o 5 semanas por el tema que tiene físicamente. Y creo yo que en algunos casos es muy probable que no tengan la necesidad de perderse tanto tiempo. Si se pueden perder menos de 4 semanas, ahí es cuando el equipo suele evitar la reserva de lesionados, que es lo ideal, porque te permite entrenar y aunque no juegues, pues sigues participando, haciendo calentamientos, algo, o sea, estás moviéndote, estás haciendo algo, lo cual para estas instancias es vital porque no quieres que pierdan ritmo de juego para nada. Entonces, creo que ahí es donde los Patriots también están ganando un poco y tienen que ganar tiempo. Por eso digo que la experiencia de gente como May o McDaniels que han vivido estas situaciones en el pasado reciente, puede darle dividendos a los Patriots. Que puedan ganar todos los partidos que vienen, no lo sé. La primer gran prueba obviamente es contra los Giants. Va a llegar muy pronto este próximo lunes por la noche. Es un juego en casa y ya veremos si los Patriots pueden sobreponerse a esas ausencias, porque son muchas, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de un liniero defensivo, estamos hablando de 2 linieros ofensivos, un liniero defensivo, probablemente tu mejor jugador, en equipos especiales y otro liniero defensivo que es tu mejor contratación este año que tampoco está jugando. Son alrededor de 5 o 6 titulares que han caído lesionados en el último partido y que tienes que solventarlo de algún modo, porque además ya no hay intercambios en la NFL. O sea, tienes que buscar en la escuadra de prácticas de algún equipo que sabemos que son, no que sean jugadores malos, pero hay una razón por la que no los han promovido al roster principal o los degradaron a ese lugar en escuadra de prácticas y puede que tengan algún talento oculto, pero también es muy avanzada la temporada. Adaptarlos a un sistema nuevo puede ser complicado. Entonces, tu mejor opción son los jugadores que tienes en este momento. Y a lo mejor no son tan buenos, pero es lo que hay. Y tienen que aprender a compensar. Si no tienen a su mejor tackle defensivo, tienen que compensar de algún modo el pass rush. Porque además eso es algo muy curioso, porque incluso con Milton Williams no son el mejor pass rush. Y con Khyiris Tonga y todos los otros, sí se notó un bajón incluso más en el pass rush. Aunque es curioso porque contra los Bengals el equipo logró un 41% de presión sobre Joe Flacco. El problema creo yo que fue a lo mejor la disciplina del equipo en cuanto a los pases que lanzaba Flacco, que Flacco lanza pases muy rápido, pero también la falta de disciplina por tierra. El hecho de que dejaran que el juego por tierra se estableciera y fuera demasiado eficiente, también les afectó mucho en sus coberturas, porque había un intento de compensar, de equilibrar las cosas para evitar los acarreos largos de los Browns, de los Bengals, de Chase Brown, porque estaba haciendo demasiado daño, pero al mismo tiempo le estabas abriendo oportunidades a Flaco de hacerte daño por aire. Y fue una situación donde tuvieron arrinconada a la defensiva. Aunque sí hay que reconocerle que en la última serie lograron su cometido apenas por los pelos y uno dirá, y y además, uno estará a lo mejor un poco decepcionado porque sin Jamar Chase y T. Higgins, el equipo de los Bengals le siguió moviendo el balón a esa defensiva de los Patriots. Y uno pensaría, bueno, ¿qué va a pasar el día que tengan que enfrentar a los Bills, a los Ravens, que sabes que son ofensivas mucho más complicadas que las que van a enfrentar contra los Bengals o próximamente contra los Giants, que pueden tener todos sus trucos sacar todos sus trucos en el momento del partido, pero en nivel talento, pues no son lo mismo que esas otras ofensivas que vas a enfrentar en el futuro cercano.
Y yo creo que los Patriots tienen que analizar eso, tienen que hacer mucha introspección esta semana, pero creo que tienen las respuestas. Al final de cuentas, repito, creo que el tema más importante es el mental. Creo que el equipo estuvo muy golpeado, pero como ocurrió en otras circunstancias, que también ha habido partidos feos en esta racha de triunfos, creo que lo más importante es analizar qué pasó al final. El equipo ganó. Es cierto, jugó por debajo de lo que uno esperaría. Y creo que esa es la clave en todo eso. Porque a veces el análisis no se basa en la situación actual, factible, que está ocurriendo en los Patriots, sino en lo que uno cree que va a pasar. Uno cree que le van a pasar por encima a los Bengals y a los Giants con facilidad porque, bueno, le ganaron a los Buccaneers, le ganaron a los Bills y es un equipo que está en el número uno de la conferencia americana. Pero no estamos viendo que actualmente pues es un equipo muy golpeado y lesionado con 3 meses de actividad continuas, sin semana de descanso y que está llegando a su límite físico y mental. Y ese tipo de análisis donde no se analiza el presente, sino se analiza un futuro hipotético, es lo que a veces nos lleva como aficionados a sentirnos decepcionados. Y no niego que es decepcionante que el equipo no aproveche y le dé una paliza a un mal equipo, pero también es importante entender el contexto en el cual se desarrolla el encuentro y darnos cuenta de que sacar el triunfo en las circunstancias que rodearon el partido, con tantos lesionados, con un agotamiento físico evidente, con muchos problemas al arrancar el encuentro, aún así haber salido con victoria de visita contra un equipo que se estaba aferrando con uñas y dientes a su clasificación todavía, porque todavía no están eliminados, pero ahora es prácticamente imposible que clasifiquen. Antes del juego contra los Patriots, las posibilidades eran muchas, porque si lograban ganarle a los Patriots y podían enracharse a partir de ahí, podían todavía clasificar con un récord de 10-7, que era muy difícil porque significaba ganar todos sus partidos después de ese, pero era una posibilidad real y estaban jugando para lograrla. Por eso es que también era un partido muy complicado, muy diferente, a lo mejor un juego divisional contra los Steelers, que ellos los tienen más estudiados, que saben cómo ganarles y cómo dominarlos, que nosotros, la verdad. Y creo que hay que analizar las cosas así. Y el equipo ganó. Obviamente de manera moral, no creo que el equipo se sienta cómodo, no creo que estén muy felices, pero insisto, creo que es más por el tema de que tantos jugadores se lesionaron que por el hecho de cómo jugaron. No creo que sea un equipo que ya en este punto le valga salir y romperse la madre por un triunfo, porque no fue así, ¿no? El cierre del partido pasado refleja todo lo contrario. Defensivamente, todavía permitieron algunas jugadas, pero fue increíble que jugadores como Carlton Davis, que se les pagó para hacer este tipo de cierres, tuvo 3 desvíos de balón consecutivos, evitó recepciones clave. El equipo mandó un montón de blitz para tratar de no solo presionar a Joe Flacco, sino enterrarlo entre tantos defensivos y lo consiguió. Se volvió muy agresivo el equipo al final y le salió redituable. Fue la clave para ganar el partido. Es decir, tanto de parte del staff de coacheo como de los jugadores, hay la voluntad y hay la capacidad de seguir ganando partidos. Creo que más bien hay que ver cómo se preparan y también anticipan de que quizás las cosas se pongan otra vez muy feas contra los Giants. Creo que esa ha sido el principal obstáculo de los Patriots. Creo que en las últimas semanas no se esperaban ni los inicios de partido contra los Bengals, ni contra los Jets, ni tampoco se esperaban de repente actuaciones sobresalientes de ciertos jugadores que no tenían bajo el radar. Porque yo no creo que los Patriots esperaran un gran partido de jugadores como los receptores de los Bengals, los que son suplentes, o de un equipo de los Jets que habían perdido a Sauce Gardner, que habían perdido a Quinnen Williams, que ya no tenían a Garrett Wilson, y aún así les dieron un partidazo. Creo que es un equipo que no se anticipó a muchas situaciones extraordinarias, pero que también no eran tan difíciles de que ocurrieran, que el equipo rival realmente quisiera dar el mejor partido de sus vidas, porque creo yo que incluso se está volviendo más peligroso enfrentar a estos rivales. En partidos como contra los Bills, sentía el equipo más en control que en estos encuentros contra los Jets, contra los Bengals y seguramente contra los Giants,
que son equipos con una marca perdedora evidente, que no han ganado más de 3 partidos este año, pero son equipos que están jugando con una alegría y con un desparpajo que creo que a los Patriots genuinamente les afecta, porque es el extremo opuesto. Son equipos que ya no les importa si ganan o pierden esta temporada porque ya están eliminados, porque prácticamente ya no tienen nada por qué luchar, ¿no? O están luchando con todas sus fuerzas por mantenerse con vida. Y es diferente un estado de defensa de ese estilo a uno donde dices, bueno, estoy tratando de mantener una racha activa, pero aunque la pierda, pues sigo teniendo oportunidad de clasificar porque sigo siendo de los primeros lugares de la conferencia. Es diferente. Es un contexto muy diferente y creo que motiva a los equipos rivales a dar el mejor partido de sus vidas cuando están enfrentando a los Patriots. Y quizás se va a notar más la diferencia cuando enfrentemos a los Ravens y a los Bills. El nivel de cómo esos equipos se comportan, a diferencia de estos otros que no tienen nada que perder y los Patriots sí. Y en ese tipo de encuentros siempre hay que tener en cuenta que el que va a salir con desventaja es el que tiene más que perder. Y creo que los Patriots lo saben y ya no hay escapatoria de eso. Contra los Giants va a ser lo mismo. Pero, ¿qué van a hacer? Porque es claro que no pueden contrarrestar todo lo que les lancen, porque va a ser totalmente inesperado y totalmente impredecible. Pero tampoco pueden tener malos inicios en todos los partidos, porque también eso es un agotamiento innecesario. Tienen que, en algún punto de estos días, encontrar la manera de volver a ser un poco como lo que fueron hace unas semanas y tener también ellos mismos un desparpajo y una alegría por jugar que en este momento, por alguna u otra razón, no tienen. Y la verdad, espero que lo encuentren los Patriots, porque eso también es lo que les puede dar éxito en la temporada, en la postemporada. N Obviamente tienen que ser un equipo que asuma un reto como contendiente. Su puesto como, contendiente al Super Bowl, pues ya es una realidad, porque no pueden escapar de eso. Y tienen que adaptarse a adoptar ese rol lo más rápido que puedan. Pero al mismo tiempo creo que no pueden evitar, no deben, olvidar, no deben, dejar nunca de recordar que son un equipo que ante todo nadie daba un peso por ellos y todavía hay gente que duda de ellos. O sea, en el fondo sigue siendo un equipo underdog, el desfavorecido, porque de todos los equipos contendientes este año, que pueden decir los analistas en este momento, todos hablan de la sorpresa que son los Patriots y que nadie esperaba que estuvieran aquí. Y también hay un cierto desdén a lo que han hecho hasta este punto, porque no creen que pueda ser sostenible. De cierta manera, no, comentarios pueden ser explícitos como lo de Cam Newton, que son oro para los tontos, pero también implícitos en el hecho de que los ven como, el colado, como el que no pertenece a este número de equipos como los Rams, como los Eagles, como, los incluso hasta los Broncos son mejor posicionados como contendientes. Los Patriots tienen que demostrar en estas semanas que lo son. Creo yo que ahí es donde pueden descargar toda su presión, volverse otra vez el desfavorecido, ahora el desfavorecido de los contendientes y mostrarse como un equipo que no escucha el ruido externo. Y creo que lo que más refleja ese aspecto es el estado de ánimo de May, porque genuinamente creo que May en sus declaraciones con todo el tema de Cam Newton, que le dijo que no cree que sean, un equipo de verdad, que si tuviera que elegir entre May, Mahomes y Jackson, no escogería a May, sino a los otros 2. Todo eso le afectó y sí se vio en el inicio del partido, ¿no? Que hubo muchos pases de May que fueron a ningún lado, donde hubo un pick six, el primero de su carrera, en un pase que no entiendes por qué lo lanzó, porque en la repetición tampoco queda claro qué quería hacer, pero estaba totalmente desconectado del partido. Y ahora comparémoslo con la segunda mitad y es noche y día para Drake May, pero sí se notaba que estaba desconcentrado. Había algo en su cabecita, algo en su interior que le estaba, distrayendo lo suficiente como para no verlo al nivel que está acostumbrado a jugar todas las semanas. Y creo que eso se vio reflejado en los Patriots, porque tampoco los Patriots están del todo concentrados. Hay algo que los distrae últimamente, algo que no los deja hacer clic como antes. Y es esperanzador que cerraron el partido como fuera, a lo mejor
el marcador dice otra cosa, pero a mí me gustó el cierre de la defensiva en el juego anterior. Y también me gustó el cierre de Drake May, porque otra vez volvió a tener esos pases precisos, bonitos, bien colocados a sus compañeros en situaciones críticas, donde si no lograban el primer down, le daban vida a los Bengals y podían remontarles en la siguiente serie ofensiva. Esas cosas, eso es lo que a mí más me llamó la atención de los Patriots. Y creo yo que es prueba de que hay algo que el equipo sí puede hacer para salirse de este bache mental y este bache emocional que están teniendo, que era esperable. Pero creo que incluso hasta eso es increíble, porque este bache lo están consiguiendo después de una victoria muy sufrida, cuando el 99% de los equipos van a tener este bache con una derrota, ¿no? Porque sobrevivir a ese tipo de mini colapsos, en lo deportivo, no son fáciles, porque ah, no suele ser normal que un equipo tenga la resiliencia de volver al final. Obviamente cuenta el rival, ¿no? Porque los Bengals pues siguen siendo un equipo limitado en talento, o al menos en ese contexto, donde ya no tenían a Chase y no tenían a Higgins y obviamente no estaba jugando Burrow, pero aún así volver de atrás con un equipo que se estaba creciendo no es fácil y lo hicieron. Y quizás después de toda esta conversación de que les falta rotación, de que es evidente que el equipo necesita infusión de talento en los próximos meses, en agencia libre, en el draft, creo que al menos creo que tienen la capacidad mental de poder compensar todas estas ausencias. Y nuevamente, son ausencias que pueden parecer graves y lo son, pero no son permanentes. Son ausencias que incluso podrían estar de regreso en las próximas semanas y le van a ayudar al equipo a reforzar. Va a llegar un punto al final de esta temporada en el que podremos decir que otra vez el equipo está completo. Y es muy probable que para el primer partido de postemporada el equipo con el cual se inició la racha esté otra vez reunido y otra vez el equipo vuelva a ser el mismo conjunto de antes. Pero también es una buena oportunidad para reforzarse mentalmente, porque un equipo más fuerte mentalmente, con victorias importantes en estas semanas, creo que sumado al talento que pueden ir recuperando conforme avancen las semanas, va a ser un equipo que ahora sí podemos llamar un serio contendiente en la conferencia americana. Pero si no pueden mantener las cosas a flote, pues por lo menos sobrevivir. Sobrevivir y ver cómo pueden maniobrar el resto de la campaña y sobre todo en playoffs, ¿no? Porque también hay que prepararnos para el peor escenario. Pero quién sabe, son cosas que a veces uno tiene que apechugar, porque tampoco podemos hacer mucho como aficionados. Podemos analizar las cosas, pero al final de cuentas, los que tienen la última palabra son los jugadores. Ellos son los que van a ejecutar. Incluso los coaches, sienten impotencia a veces porque la ejecución no está en sus manos, está en manos de sus jugadores. Su trabajo termina una vez que ellos dan las indicaciones y mandan las jugadas. Y los jugadores tienen la responsabilidad de convertir todo eso en realidad. ¿Será posible que este equipo tan, limitado en talento en este punto lo pueda hacer? Porque ahora si lo analizamos, no es que sean igual al año pasado, pero ya es un roster muy similar al nivel del año anterior, ¿no? Con excepciones muy claras, pero prácticamente la línea defensiva prácticamente es la del año pasado. Y casi toda la defensiva se está convirtiendo como la del año pasado, salvo en algunos jugadores, porque han habido muchas lesiones de por medio, muchas ausencias. También hay que contar que ahorita no cuentan con Yalani Tabay por un tema personal, que quién sabe cuándo lo solucione y cuándo esté de regreso. Esperemos que pronto, pero es una situación que se reporta es muy grave, sin dar detalles, y es otro jugador titular y creo que también eso ha aportado a la debilidad por tierra, porque no solo que les corrían por dentro de los tackles, también por fuera, y esa es la posición de Tabay. Como digo, hay muchas posiciones del equipo que creo yo que tienen titulares fijos para los próximos años, pero al mismo tiempo son lo único, lo mejor que tiene, y quizás lo único bueno que tiene esa posición en este momento, en este roster. Porque volteas a la banca y pues claramente no hay un buen talento en muchos casos. Y nada en contra de los tackles defensivos. Yo estaba muy emocionado de Corey Dorden, por ejemplo, pero en este rol expandido como tackle defensivo no lo he visto al mismo nivel como suplente y eso es
probablemente por eso, de que no son jugadores que tengan la capacidad todavía de ser titulares o jugadores en ser una primera opción en las rotaciones. Habrá que ver, y creo yo que todavía hay tiempo. También ayuda mucho, como digo, esta semana está el Día de Acción de Gracias. Se juegan hasta el lunes, juegan en casa. Hay suficientes factores para que este equipo este, rompa filas y otra vez se vuelva a reunir en los próximos días. eh, y vuelvan a unirse, porque creo yo que ese es el mensaje más importante. Leyendo todos los comentarios post partido de jugadores, del coach Brable, por ejemplo, hay declaraciones de Stephon Diggs que habla mucho de la dureza mental. Sí creo que el equipo está muy golpeado emocionalmente, pero tienen que encontrar la fortaleza entre tanta tragedia. Yo lo que sí tengo que aplaudirles y creo yo que mi mensaje para todos los que estén escuchando este podcast es que hay que tener esperanza, porque si un equipo, a pesar de todo lo madreado que estuvo en el juego pasado, a pesar de que todo, absolutamente todo indicaba que iban a perder ese partido contra los Bengals, lo ganaron contra todo pronóstico al final, eso quiere decir mucho del equipo que tenemos, que a lo mejor le faltarán muchas cosas, pero voluntad, ganas y la necesidad de sumar triunfos, eso no les falta. Y eso en un equipo es muy valioso, porque no es el único equipo con lesiones graves y no va a ser el último. Y en la historia de los Patriots han llegado al Super Bowl con equipos muy lesionados, como el equipo que llegó al Super Bowl 46, al Super Bowl 52, han llegado incluso al Super Bowl con equipos que nadie daba un peso por ellos al inicio de la temporada, como el del Super Bowl 36, y al final ganen o pierden el Super Bowl, pero han estado ahí. Y es un equipo que la resiliencia corre en la sangre de los Patriots. Y Mike Vrabel estuvo en esos equipos. Estuvo en equipos como el del Super Bowl 36, estuvo en equipos como en el del Super Bowl 38, 39. Él sabe lo que es irse a romper la madre para ganar. Él sabe lo que se necesita. Yo recuerdo que cuando él ganó su último premio al coach del año en 2021, también tenía un equipo muy lesionado, que tenían que subir a todo mundo de escuadra de prácticas para cada partido, y el hombre los metió a playoffs. Entonces, no podemos decir que esta gente no sabe lo que es ganar y lo que es ganar a pesar de que tienen todo en contra. Y en este punto solamente tienen que encontrar otra vez el camino, la claridad mental que les dio precisamente la oportunidad de tener tantos triunfos ahora. Y yo, por lo menos, yo en mi caso, creo que los Patriots van a ganar. Yo sí confío en estos Patriots y confío que van a sobrevivir, y no solamente eso, van a mandar un mensaje a la NFL y van a volver a ser un equipo del cual se va a hablar cosas muy buenas, porque incluso para los haters, pues no va a haber excusas. Incluso con toda esa conversación del calendario fácil, que un equipo sobreviva a estas circunstancias tan difíciles, tan apremiantes, es para aplaudirles, hasta por el más cínico de sus haters. Y creo yo que eso es lo que puede llegar a ocurrir en las próximas semanas. Yo creo que lo único que nos queda es tener fe. Fe en los jugadores, fe en el staff, fe en que van a encontrar la unidad en toda esta locura, que van a encontrar la fortaleza entre tanto caos. Y ojalá estemos hablando de un triunfo en la próxima semana. Al final, creo que ganen o pierdan, aquí seguiremos, pero sí es muy importante que los Patriots vuelvan a recordar la alegría de jugar el fútbol americano, que vuelvan a tener esa, esa gran energía que les hemos visto esta temporada. Y yo creo que, como último apunte, un equipo que, a pesar de lesiones claves, está con 10 triunfos y 2 perdidos, que tiene una racha de 9 ganados consecutivos esta temporada, hay que disfrutarlo. Como siempre digo, y ahora más que nunca, el presente en los Patriots es muy bonito. No podemos dejarnos arrastrar tanto por el futuro hipotético. Ahorita, analizando el contexto, sí, las cosas no han sido fáciles, pero hay mucho que celebrar. Como dijo Bravo, y con esto creo que podemos ir dando cierre a este episodio, hay mucho que agradecer por la gente alrededor, por el equipo que nosotros tenemos y por el cual nosotros somos afortunados por ser aficionados. Yo soy Henry B. Franco, soy del staff de Nación Patriota. No olviden seguirnos
en nuestras redes sociales, en X, antes Twitter, como Nación Patriots, en Facebook como Nación Patriota, en Instagram también como Nación Patriota, también estamos en TikTok como Nación Patriota, en YouTube, en el canal de Nación Patriota van a tener este episodio y también en las plataformas de podcast favoritas como Spotify, como Apple, para que lo chequen, se suscriban, le den like, también coméntenos qué les ha parecido el episodio, qué les han parecido los temas de esta semana. Si tienen algún comentario que hacernos, obviamente pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o en donde se publique este podcast. Nos vemos en la siguiente edición. Vamos a hablar de la previa de los Giants a finales de esta semana y ya iremos analizando más a profundidad este interesantísimo rival de la semana 13 de la NFL, un partido de Monday Night Football, en donde tendremos, por supuesto, el regreso de los uniformes retro. Entonces, es una semana algo interesante y especial. Y no olviden que este, también es la última semana antes de la semana de descanso, entonces hay que darle su valor a este partido porque no vamos a tener a los Patriots por varios días, entonces este último va a tener un sabor algo agridulce por ese aspecto de que no vamos a tener a nuestros Patriots por un tiempo, pero por eso hay que disfrutarlo, se gane o se pierda, lo vamos a disfrutar mucho y ya nos estaremos comunicando. Descansen, cuídense y tengan una excelente semana. Hasta luego.